La campanilla de la puerta tintineó suavemente cuando Thomas Reed entró en la pastelería más elegante del centro. Llevaba un traje gris impecable. O casi impecable. Las arrugas en las mangas y el cansancio en sus ojos lo delataban más que cualquier mancha de café. A su lado, una niña de 4 años, Sophie, saltaba entre las baldosas blancas y negras como si fueran un tablero de ajedrez. En su mano, sujetaba con fuerza la de su padre. ¿Podemos comprar las rosadas, papi? Las del glaseado brillante, preguntó, con esa sonrisa que le recordaba a todo lo que aún valía la pena. Thomas la miró, forzando una sonrisa. El corazón le dolía cada vez que veía en sus ojos esa mezcla de inocencia y esperanza, porque sabía lo que iba a venir después. La pregunta que lo había perseguido durante semanas, como un eco imposible de silenciar. ¿Vendrá mamá a mi cumpleaños esta vez? Silencio. Ese tipo de silencio que corta más que cualquier palabra. Thomas desvió la mirada hacia el mostrador, fingiendo interés por los pasteles, pero por dentro algo se desgarraba. 8 meses desde que Rachel, su esposa, había cerrado la puerta sin mirar atrás. 8 meses desde que Sophie lloró en su habitación, abrazando la muñeca que su madre le había prometido venir a buscar. Y él, el hombre que negociaba contratos millonarios, no sabía cómo responder a una niña de 5 años. La dependienta lo saludó con una sonrisa rutinaria, pero antes de que Thomas hablara, otra voz, cálida y serena, se adelantó desde detrás del mostrador. Las rosadas son mis favoritas también, dijo una mujer de cabello rubio recogido en un moño sencillo. Sophie giró hacia ella y sonrió de inmediato, como si su alma hubiera reconocido una bondad conocida. Thomas se sorprendió. Su hija ya no solía confiar en los extraños, desde que su mundo se partió en dos. Me llamo Emma, dijo la mujer, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. ¿Y tú? Sophie. Mañana cumplo 5. 5. Repitió Emma con una dulzura que no parecía forzada. Es una edad mágica. Thomas observó la escena con un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo sin ver a su hija sonreír así, que por un segundo, olvidó el peso que llevaba en el pecho. Pidió 2 docenas de cupcakes para la fiesta de mañana, aunque por dentro sabía que ni todos los dulces del mundo podrían llenar el vacío que Rachel había dejado. Mientras Emma embalaba la caja, Sophie se acercó a ella con curiosidad. ¿Eres mamá?, preguntó con voz pequeña. La pregunta cayó como una piedra en el aire. Emma se quedó quieta unos segundos, sus ojos reflejaron algo que Thomas no alcanzó a descifrar: tristeza. ¿Nostalgia? ¿Culpa? No, cielo, todavía no, respondió con suavidad. Todavía no. Esas 2 palabras se quedaron resonando en la mente de Thomas, como si guardaran una promesa invisible. Cuando salieron de la pastelería, el cielo empezaba a cubrirse de un gris metálico. Sophie caminaba feliz, abrazando la caja de cupcakes. Thomas, en cambio, sentía que algo dentro de él se había movido, una idea absurda, peligrosa, pero imposible de ignorar. A la mañana siguiente, cuando el despertador marcó las 7 y el silencio llenó la casa, Thomas observó a su hija dormir, aferrada al osito de peluche que Rachel había dejado atrás. Mañana cumplirás 5, mi amor, pensó, y tu madre no vendrá. Pero quizá pueda darte algo que se parezca a la felicidad. Y con ese pensamiento, marcó el número de la pastelería. La voz de Emma respondió al otro lado, suave, distraída, sin imaginar que aquella llamada iba a cambiar para siempre el destino de los 3. Emma, soy Thomas Reed. Necesito hablar contigo. Es algo un poco fuera de lo común. La pantalla se funde en negro. El latido de un reloj marca la transición. Y la historia, una historia de desesperación, mentiras piadosas y segundas oportunidades, acaba de comenzar. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Emma, aún con el delantal puesto, escuchó sonar el teléfono de la pastelería. La tienda estaba vacía, las luces, tenues, el olor a azúcar y vainilla flotaba como un eco de calma después de un día largo. Diga, respondió, mientras recogía los moldes. Al otro lado, una voz grave, contenida, con algo de nerviosismo. Soy Thomas Reid. El padre de Sophie. Emma se detuvo. Reconoció esa voz, la de un hombre que carga un peso demasiado grande para admitirlo en voz alta. Un silencio breve, tenso, y luego él continuó.
Sé que esto sonará extraño. Pero necesito hablar con usted. En persona. Había algo en su tono, una urgencia que no dejaba espacio para la duda que la llevó a aceptar. Esa misma noche, en la cafetería frente al río, Thomas llegó con el abrigo húmedo por la llovizna. Sus ojos, cansados, no tenían el brillo arrogante de un empresario, sino la mirada perdida de un padre sin respuestas. Gracias por venir, Emma murmuró, apartando su taza de café intacta. No suelo pedir ayuda. Menos aún de alguien que acabo de conocer. Emma lo observó con cautela. Tiene que ver con Sophie, ¿verdad? Thomas asintió. Respiró hondo, como si lo que iba a decir pesara más que el aire en sus pulmones. Su madre. Rachel. Nos abandonó. Su voz se quebró apenas. No la ha llamado, no ha escrito, no ha preguntado por ella en 8 meses. Bajó la mirada hacia sus manos, temblorosas. Sophie cumple 5 mañana. Invitó a 20 niños. Todos vendrán con sus madres. Y ella. Sigue creyendo que la suya aparecerá. Emma lo escuchaba en silencio, la cucharilla inmóvil entre los dedos. En su pecho, algo se revolvía. Un recuerdo. Una niña en su aula llorando, preguntando por un padre que nunca volvió. Thomas, entiendo que su hija esté sufriendo, pero, ¿qué espera que haga yo?, preguntó, con voz baja pero firme. Él levantó la vista. Y en su mirada había una mezcla de vergüenza y desesperación pura. Necesito que finja ser su madre. Solo por una semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles como absurdas. Emma soltó una risa incrédula, amarga. ¿Está pidiéndome que le mienta a su hija? Le estoy pidiendo que la salve, respondió él, sin titubear. Que le dé una semana de calma, una sola semana en la que pueda creer que el mundo aún es seguro. El silencio entre ellos se volvió más espeso que la lluvia golpeando los ventanales. Emma lo miraba, y en su mente luchaban dos voces. La maestra que no debe cruzar líneas. Y la mujer que aún cree en la compasión. Usted no me conoce, susurró. No sabe en qué se está metiendo. Lo sé, admitió Thomas. Pero también sé que mi hija llora por las noches, llamando a alguien que no vendrá. Y no puedo seguir viéndola romperse. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Emma, pero no cayeron. Miró por la ventana, al reflejo de las luces en el agua, y recordó a aquella niña que perdió a su padre cuando tenía la misma edad que Sophie. Recordó el vacío. Recordó a su madre mintiendo con ternura, diciéndole, volverá pronto. Emma cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz tembló apenas. ¿Una semana? Solo una. Con condiciones. Nada. Fuera de lugar. Duermo en la casa de huéspedes. Y cuando termine, usted le dirá la verdad. Thomas asintió con un alivio que rozaba la gratitud. Lo prometo. Solo quiero regalarle un cumpleaños feliz. Emma bajó la mirada. Sabía que esa decisión iba a complicar su vida. Que una mentira, incluso dicha con amor, tiene consecuencias. Pero también sabía que algunas heridas solo cicatrizan cuando alguien se atreve a tocarlas con ternura. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana estaré allí, antes de la fiesta. Thomas exhaló, como si por fin pudiera respirar. Gracias, Emma. No imagina lo que esto significa. Ella lo interrumpió con un gesto. No lo haga por mí, susurró. Hágalo por ella. Por Sophie. Mientras Thomas se marchaba bajo la lluvia, su silueta se desdibujó entre los reflejos del agua. Emma se quedó en la ventana, observándolo desaparecer, sintiendo que algo más que una simple promesa acababa de nacer. Sabía que estaba cruzando una línea. Y también sabía, en lo más profundo, que esa línea la llevaría a un lugar del que ya no podría volver. El sol de la mañana entraba por los ventanales, reflejándose en los globos rosados que decoraban el salón. Sobre la mesa, los cupcakes brillaban como pequeñas promesas, perfectos, frágiles, efímeros. Sophie corría de un lado a otro con un vestido de tul, riendo con esa alegría que solo los niños conocen. Y que los adultos fingen recordar. Thomas revisaba los últimos detalles con la rigidez de un hombre que intenta controlar lo incontrolable. Cada cinta, cada vaso de papel, cada flor,
Todo debía ser perfecto. Porque la imperfección, en este día, dolería más que nunca. El timbre sonó. Sofía corrió hacia la puerta antes de que él pudiera detenerla. Y cuando la abrió, la escena pareció detenerse por un segundo. Emma estaba allí. Con un vestido amarillo pálido, el cabello suelto y una sonrisa temblorosa. Llevaba en las manos un regalo envuelto en papel blanco. Pero lo que traía, sin saberlo, era algo mucho más grande, una esperanza. Emma, gritó Sofía, lanzándose a sus brazos con la confianza de quien por fin reconoce algo familiar en medio del caos. Tomás observó la escena desde el umbral. Por un instante, creyó ver la familia que ya no tenía. Una imagen tan perfecta que dolía. La fiesta comenzó con risas y música infantil. El jardín se llenó de voces, cámaras, felicitaciones. Los padres miraban con complicidad a Tomás y a su esposa, convencidos de que habían rehecho su vida. Algunos susurraban, se ve más feliz que nunca. Y él, por primera vez en meses, lo estuvo. Aunque fuera dentro de una mentira. Emma se movía entre los invitados con naturalidad. Ayudaba a servir el pastel, organizaba juegos, se agachaba para atar los cordones de un niño que no era suyo. Su sonrisa era auténtica, pero su corazón latía con un miedo que no podía esconder. Cada vez que Sofía la llamaba mamá, un nudo se formaba en su garganta. Sabía que aquel amor prestado tenía fecha de vencimiento. Durante un momento, el mundo pareció perfecto, los globos flotando, el sol bañando los rostros, el sonido de las risas. Hasta que una voz cortó el aire como una hoja. «Perdón, ¿dónde se conocieron ustedes dos?», preguntó una de las madres, con curiosidad inocente pero mirada aguda. Emma sintió cómo se le helaban las manos. Tomás se quedó paralizado, buscando una respuesta. Un segundo, 2, 3. El silencio era un abismo. Entonces Emma sonrió y se agachó hacia Sofía. «Fue en una librería, ¿recuerdas, cariño?», dijo con una ternura improvisada. «Buscábamos el mismo cuento, la luna que no sabía brillar». Sofía sintió con entusiasmo. «Y papá se lo compró para las dos». Las risas regresaron. La tensión se disolvió como azúcar en té caliente. Tomás la miró con una mezcla de alivio y asombro. En su mirada, había gratitud, y algo más que ni él se atrevía aún a nombrar. Al caer la tarde, mientras los niños corrían por el jardín y las burbujas flotaban al viento, Tomás se acercó a Emma. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste», dijo en voz baja. Ella no lo miró. Observaba a Sofía, que reía entre los demás niños, libre de toda sombra. «No me lo agradezcas», susurró. «No fue por ti. Fue por ella». En ese momento, Tomás entendió algo que lo desarmó. Emma no estaba actuando. Cada gesto, cada palabra, cada mirada hacia Sofía venía de un lugar real. No era una farsa. Era amor, el tipo de amor que nace sin permiso, que duele porque no debería existir. La fiesta terminó con Sofía dormida entre los brazos de Emma, el rostro relajado, el corazón en paz. Tomás los observó desde el pasillo, con una mezcla de ternura y temor. Sabía que aquel espejismo no podía durar. Pero también sabía que, por primera vez, la casa se sentía viva otra vez. Esa noche, cuando Emma dejó a Sofía en su cama y bajó las escaleras, Tomás la esperó en la cocina. La luz cálida iluminaba sus rostros. Entre ellos, una distancia pequeña, pero cargada de todo lo que ninguno se atrevía a decir. «Emma», empezó él. No lo interrumpió ella suavemente, «no digas nada. Hoy fue hermoso, pero, esto no es real». Tomás asintió, pero en su mirada se veía claramente que no estaba de acuerdo. Porque algo, en ese día, se había vuelto demasiado real para ambos. El reloj marcó la medianoche. Y mientras el eco del último globo estallando resonaba en el silencio, ambos comprendieron que la mentira perfecta acababa de volverse demasiado peligrosa para sus corazones. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj del pasillo. 5 días habían pasado desde la fiesta, y sin embargo, para Tomás, cada uno había sido un salto al vacío entre lo real y lo fingido. Sofía dormía plácidamente en su habitación, abrazada a su muñeca. Abajo, en la cocina, Emma se encontraba frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal.
El reflejo de su rostro en el vidrio parecía el de otra mujer, alguien que había cruzado un límite invisible. Tomás entró sin hacer ruido. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. «No es el sueño lo que me falta», susurró. «Es la paz». Se hizo un silencio denso, casi eléctrico. Él se acercó unos pasos. «No quiero que sientas culpa. Has hecho más por Sofía en una semana que Rachel en toda su vida». Emma se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con algo más que tristeza. «Eso es lo que me da miedo, Tomás. Ella me está empezando a querer. Y eso no es justo». «¿Para quién?», preguntó él. «Para ella, y para mí». Su voz se quebró. «Yo también empiezo a quererla. No puedo seguir mintiéndole». Tomás bajó la mirada, atrapado entre la razón y el corazón. Sabía que tenía razón, pero no soportaba la idea de ver a Sofía sufrir otra vez. «Si le decimos la verdad, la perderé de nuevo», murmuró. Emma lo miró fijamente. «No. Si seguimos mintiendo, la perderás para siempre». Al día siguiente, la tensión en la casa se podía respirar. Sofía preparaba un dibujo en el salón, 3 figuras tomadas de la mano, un sol enorme sobre sus cabezas. Cuando lo terminó, corrió hacia ellos. «Miren. Es nuestra familia», dijo con orgullo. El dibujo cayó como una daga dulce entre ellos. Tomás lo tomó, sin saber qué decir. Emma sintió un nudo en el estómago. Era el momento que había temido. Pero el destino decidió adelantarse. Esa tarde, una puerta golpeó con fuerza. Tomás abrió y se encontró con un fantasma del pasado. Rachel. La misma sonrisa fría, el mismo perfume caro, y la misma ausencia de amor. «Vaya, parece que te adaptaste rápido», dijo con tono venenoso, mirando la decoración infantil. «¿Ya tienes reemplazo?». Emma retrocedió instintivamente. Rachel la observó de arriba abajo, con una mueca de desprecio. «Así que tú eres la niñera. O la actriz». «No sé qué es peor». Tomás la interrumpió, firme pero temblando de rabia contenida. «No tienes derecho a aparecer así». «Tengo derecho a ver a mi hija», replicó ella, alzando la voz. «Es mía». El grito resonó en la escalera. Sofía apareció en el umbral, los ojos muy abiertos. «¿Mamá?». El silencio fue brutal. Rachel no respondió, bajó la mirada, incapaz de sostener la inocencia de su hija. Emma se acercó lentamente, se arrodilló junto a Sofía y le tomó la mano. «Está bien, cariño», dijo con voz suave pero firme. «Nadie va a hacerte daño». Tomás sintió como la tensión se disolvía con esas palabras. No fue una defensa teatral. Fue una madre protegiendo a una hija que no era suya. Rachel, avergonzada por su propio reflejo en aquella escena, se dio media vuelta y se marchó sin decir más. Horas después, la casa volvió al silencio. Sofía dormía entre los brazos de Emma, agotada por las emociones. Tomás observó desde la puerta, el corazón hecho un nudo. «No puedo seguir así», susurró Emma, sin levantar la vista. «Tiene que saber la verdad». Tomás asintió lentamente. «Tienes razón». Se acercó, y con una voz que le temblaba más que nunca, dijo: «Ayúdame a hacerlo bien. No quiero volver a romperle el corazón». Emma sonrió, triste y serena. «Entonces no se lo rompas. Enséñale que decir la verdad también es una forma de amar». Más tarde, mientras ambos permanecían en silencio junto a la puerta del dormitorio de Sophie, Tomás miró a Emma con una sinceridad nueva, desnuda de toda fachada. Lo que empezó como una mentira se ha convertido en lo único real que tengo. Ella bajó la mirada, sin poder negar lo que sentía. Porque en el fondo, ambos sabían que ese amor había nacido del dolor. Pero era el único que tenía el poder de sanar. La mañana llegó envuelta en una calma extraña, casi solemne. El aire olía a pan tostado y a decisiones que ya no podían aplazarse. Tomás se despertó antes que el sol, bajó las escaleras en silencio, con la determinación de un hombre que ha pasado toda la noche mirando sus errores a los ojos. En la mesa del comedor, el dibujo de Sofía seguía allí, 3 figuras tomadas de la mano, un sol gigante sobre ellas. Tomás lo observó con el respeto de quien contempla un milagro que no merece.
Sabía que ese papel era más que un dibujo. Era una promesa. Y esa promesa debía cumplirse con la verdad. Cuando Sofía bajó, todavía medio dormida, Emma la esperaba sentada en el sofá. No había maquillaje, ni sonrisa de ocasión. Solo sinceridad. Thomas se arrodilló frente a su hija, con una calma temblorosa. Cariño, tenemos que hablar contigo, dijo con voz suave. Sofía los miró, curiosa, con esa inocencia que no entiende de palabras difíciles. ¿Va a pasar algo malo?, preguntó, apretando la mano de Emma. Emma negó con la cabeza. No, cielo. Nada malo. Pero hay algo que debo contarte. Respiró hondo, y por un momento, la casa entera pareció contener el aire. No soy tu mamá, Sofía. La voz de Emma tembló, pero no huyó. Soy una amiga. Una persona que te quiere mucho, y vine porque tu papá solo quería verte sonreír en tu cumpleaños. Los ojos de la niña se abrieron, grandes, confusos. Thomas intervino enseguida. Fue idea mía, amor. Quería que tuvieras un día feliz. Pero nunca quise mentirte para lastimarte. Sofía se quedó en silencio. Miró a uno, luego al otro. Y entonces, sin lágrimas ni rabia, preguntó con voz pequeña. ¿Entonces ya no vas a venir más, Emma? Emma tragó saliva. Si tú quieres que venga. Vendré. Pero no como mamá. Como alguien que te quiere, y que siempre estará cerca. La niña se lanzó hacia ella, abrazándola con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. No me importa cómo te llames. Solo quiero que te quedes. Las lágrimas esta vez, sí cayeron. De los tres, pasaron los días, y algo cambió en el aire. Ya no había pretensiones ni disfraces. Thomas empezó a dejar de esconder sus grietas, y Emma dejó de temer al amor que había nacido en medio de ellas. Las cenas se llenaron de risas sencillas, las mañanas, de desayunos compartidos sin máscaras. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Thomas se acercó a Emma. El sol caía detrás del lago, tiñendo el cielo de tonos ámbar. Él la miró con serenidad. Sin urgencia, sin miedo. Esta vez no quiero prometerte una mentira, dijo. Quiero pedirte una verdad. Emma lo miró, sabiendo exactamente lo que significaban esas palabras. ¿Una verdad?, susurró. Sí, respondió Thomas. Que te quedes. No por Sofía. No por mí. Sino porque también tú lo deseas. Ella sonrió, una sonrisa real, sin temblores. Lo deseo, dijo. Pero no seré la mujer que reemplace a nadie. Seré quien camine a tu lado. Thomas asintió. Y en ese gesto silencioso, los dos entendieron que el amor no siempre llega como un relámpago. A veces llega como un amanecer, lento, paciente, inevitable. 6 meses después, una brisa suave recorrió los jardines de una casa junto al lago. No había lujo ni cámaras. Solo amigos cercanos, flores silvestres y una niña que arrojaba pétalos sobre el césped. Thomas y Emma se miraron mientras Sofía corría entre ellos, riendo. Esa risa era su música, su bendición y su destino. Thomas tomó la mano de Emma. Gracias por enseñarme que la verdad no destruye, susurró. Solo limpia el camino. Emma lo miró con ternura. Y gracias por dejarme amar sin miedo. El sol descendió despacio, bañando a los tres en una luz dorada. La familia que nació de una mentira. Por fin era real. El viento del atardecer soplaba suave sobre el lago, moviendo las flores que Sofía había dejado caer minutos antes. Thomas y Emma la observaban desde el porche, tomados de la mano, mientras el sol se hundía lentamente detrás de los árboles. No había música, ni palabras grandilocuentes. Solo silencio. Y una paz que ninguno recordaba haber sentido antes. Durante meses, Thomas había vivido atrapado entre el miedo y la culpa. Había creído que proteger a su hija significaba construir un muro de mentiras, una ilusión de normalidad. Pero aquel muro, poco a poco, se había derrumbado con la fuerza más inesperada, la verdad. Y en los escombros de su antigua vida, había descubierto algo que nunca imaginó volver a sentir. Nunca pensé que podría amar sin tener miedo, dijo en voz baja, mirando a Emma. Amar sin esconderme. Sin intentar controlar todo. Emma lo miró con ternura,
pero también con la firmeza de quien ha aprendido a levantarse de su propio dolor. El amor no es una promesa perfecta, Thomas. Es una elección que se hace todos los días. Incluso cuando duele. Incluso cuando no sabe si valdrá la pena. Thomas asintió. Su mirada se desvió hacia Sophie, que recogía flores con la concentración de quien aún no conoce el peso del mundo. Ella nos enseñó más que cualquier libro o psicólogo, dijo él, con una sonrisa suave. Nos enseñó que la esperanza de un niño puede salvarnos, si tenemos el valor de no romperla otra vez. Emma respiró hondo, dejando que las palabras se asienten en el aire. Recordó la primera vez que vio a Sophie en aquella pastelería, con los ojos grandes y una pregunta imposible en los labios: ¿eres mamá? Entonces comprendió que el amor no siempre nace del destino, sino del acto consciente de quedarse cuando los demás se van. Esa noche, cuando Sophie ya dormía, Thomas y Emma se sentaron frente al fuego. Las llamas proyectaban sombras en las paredes, como si cada chispa fuera un fragmento de todo lo que habían sobrevivido. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. Emma sonrió con melancolía. Solo de no haber creído antes que merecía ser feliz. ¿Y tú, te arrepientes? Thomas miró las llamas un momento antes de responder. De no haber entendido que el amor no se compra, ni se finge. Se gana, cuando te atreves a mostrar tus heridas. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio lleno, vivo, como una respiración compartida. Al día siguiente, Sophie despertó temprano y corrió hacia ellos. Traía un papel doblado con un dibujo nuevo. 3 corazones, unidos por un hilo rojo. Miren, dijo. Este es el lazo que nos une. Emma la abrazó y besó su frente. Nunca lo olvides, cariño. Las familias no siempre se forman con sangre, a veces se forman con amor y con verdad. Thomas cerró los ojos. Y en ese instante, supo que había llegado al final de un camino, y al principio de otro. A veces, el amor no llega para arreglar lo que se rompió, sino para enseñarnos que de las grietas también puede brotar la luz. Y cuando dejamos de fingir y empezamos a sentir de verdad, comprendemos que los nuevos comienzos no nacen del olvido, sino del coraje de volver a amar.